Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, miércoles 31 de marzo del 2021. Es el último día de este tercer mes del año. Soy Arturo Aguirre y a nombre de todo el personal de Radio Primavera, pues les agradezco mucho su sintonía para seguir este ciclo compartiendo nuestro patrimonio cultural, más bien nuestro patrimonio cultural compartido 2021 en este ciclo, cuyo coordinador académico el día de hoy también será nuestro conferencista. Vamos en un viaje en el tiempo y el espacio hasta la ciudad fortificada de Campeche, un lugar hermoso pero con mucha historia, y cedo de una vez el uso del micrófono al doctor Juan Antonio Siller Camacho, nuestro coordinador académico de este ciclo y también conferencista del día de hoy. Adelante, doctor. Muy buenas tardes y un gusto de continuar con este ciclo, recuperando nuestro patrimonio cultural compartido bajo el tema de los itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América. Particularmente vamos a tratar el día de hoy el sitio de Campeche, Mérida, Cizal, sitios que se llamaron, bueno, son fortificaciones de camino, que son llamadas trincheras, entre Cizal, prácticamente 4 caminos de Cizal a Mérida, la ciudadela que se instaló en Mérida y Bacalar, que es con la que estaremos terminando. Entonces vamos a tener este ciclo con esta temática de parte del Golfo, comprende el Gran Caribe y una parte del Caribe mismo ya en la región de Bacalar. Vamos a compartir pantalla, tengo aquí ya compartido y creo que se ve bien la primera página. Sí. Correcto, entonces vamos a Bueno, la iniciar. carátula, ahí está ya la primera. Sí, vamos a hacer comentarios breves porque son como unas 80 imágenes. Quise hacerlo muy visual. Quizás nuestros amigos que nos están escuchando en la radio puedan después entrar a la grabación que hemos puesto siempre enseguida y poder juntar esta conversación que vamos a tener junto con las imágenes. Estas imágenes las recuperé hace 1 o 2 años, tuvimos un congreso en Chetumal y luego hicimos un recorrido por la región sur de Campeche, Calakmul y otros sitios, la región llamada Riobec, la región Chenes, y llegamos hasta la ciudad de Campeche, en donde tuvimos la oportunidad de visitar algunos museos y algunos sitios, algunos estaban en remodelación, pero estas imágenes son de algunos dioramas y de algunas referencias que en estos museos se tienen. Es importante comentar que la fundación de Campeche tuvo lugar hacia Sotavento, hacia la parte sur, muy cercano a unos cuantos cientos de metros, una legua probablemente española, unos 4 kilómetros más o menos, que se camina muy bien por toda la costera. Y el asentamiento fue en la iglesia que después se convirtió en un pequeño convento de San Francisco. Y este dibujo que estamos viendo nos ilustra muy bien el asentamiento que se hace aquí por el adelantado Francisco de Montejo. Él, arriba a este sitio se venera en una cruz una primer misa y en ese sitio deciden establecer lo que posteriormente va a ser la ciudad de Campeche más hacia la región norte.
Pero el emplazamiento, ustedes pueden verlo, resulta muy importante porque se hace junto a un río. Es decir, hay una corriente de agua que es la que permitía a los marinos bajar y abastecerse de agua, y en ese lugar, con la presencia de agua corriente, se establece ese asentamiento y esa primer edificación muy sencilla. Posteriormente se hizo la que conocemos del siglo XVI, y en el lugar se establecen más adelante las baterías de San Lucas, la batería de San Matías, que son baterías de tierra para proteger el arribo por tierra del acceso de piratas filibusteros. Y luego, en la parte de arriba, en una elevación, está el reducto de San José, que es un baluarte, un castillo elevado que completa esa fortificación en los costados cercanos a la ciudad para proteger los accesos por tierra. Se ve un camino en la parte de abajo que pasa por la iglesia de Guadalupe y llega hasta el baluarte de San José, que es una de las puertas. Además de la puerta de mar y de tierra, había una puerta que comunicaba hacia Sotavento a San Francisco y hacia Barlovento hacia San Román. Aquí vemos en conjunto cómo la ciudad, que después se llamó San Francisco de Campeche, hacia el siglo XVIII pasa a ser de villa ciudad por decreto real, y podemos ver en conjunto este primer asentamiento en un costado, el camino que comunicaba y daba a través de una puerta acceso a la ciudad de Campeche, y vemos aquí perfectamente la traza ya del siglo XVIII, en la que se establecen la cortina o muro, la cercanía del mar, que ya no existe. Es decir, una de las defensas era el propio mar, y eh, espejo de agua que impedía un acceso a pie al lugar. Se ve los baluartes, el de Santiago, San José, San Pedro, San Juan, en este otro costado, Santa Rosa y San Carlos, que es el que está en uno de los costados hacia el mar. Vemos dos puertas, además del eje principal de la puerta de mar y la puerta de tierra, que es el acceso del camino a San Francisco y que es el camino a Mérida, es el camino viejo a Mérida, y este otro, que en algunos momentos se llegaron a cerrar, que es la puerta que comunicaba al barrio de San Román, a un baluarte que había acá, que fue muy temprano, después fue destruido, y a los astilleros o los lugares donde se reparaban las embarcaciones. Esta vista es muy interesante porque se ve el conjunto de esta edificación. Aquí viene, los que tengan oportunidad después de verlo ya con detalle, vienen algunos datos relevantes de todos los ataques piratas a la villa de San Francisco de Campeche, desde que aparecen estos primeros corsarios hacia 1519, en que todavía el asentamiento no estaba establecido, hasta 1708, y en algunos momentos los asedios fueron mucho más importantes, sobre todo hacia el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Son muchos, que fue una de las ciudades más asediadas, quizás mucho más que el puerto de Veracruz, por el comercio que ahí se tenía, y las riquezas que de ahí salían, muy diferentes al oro y plata. Eran otras que más adelante vamos a comentar. Esta es una vista de lo que fue ya el templo de San Francisco, afuera de Campeche. Se ven algunas almenas que fueron tapiadas aquí con estos pretiles, ya una torre, y esta edificación ya de mampostería, que es una edificación segunda a una de Bajareque y Palma, que fue el primer establecimiento. Aquí vemos algunas fotografías posteriores. Se ve ahí un pórtico de entrada al templo, un pequeño claustro, algunos contrafuertes, y ya el cambio del nivel de la costa ampliado, ganando tierra
al mar. Esta es una reciente que sacamos hace 2 años con trabajos de restauración que se han hecho. Aquí se ve la portada de acceso al templo, la nave principal con sus refuerzos, una capilla lateral, una espadaña al frente como campanario, un pequeño pórtico que da acceso a un claustro pequeño en un costado, y lo que es esta parte ya de edificaciones, pues era el mar contiguo. Aquí es interesante comentar esta eh, fundación que se establece ya bajo el nombre de San Francisco el 4 de octubre de 1540, y la edificación o la primera misa que hace Francisco de Montejo, el adelantado, en este sitio hacia 1540. Hacia 1999, por eso es que en la parte inferior de esta imagen que estoy presentando, se puede ver el logotipo de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Podemos ver que la inscripción fue realizada en 1999, y resulta interesante para nosotros aquí en el estado de Morelos que en esa misma fecha de inscripción de esta fortificación del siglo XVI, fue realizada también en ese mismo año la inscripción de Xochicalco, el sitio amurallado, tanto el primer asentamiento en la parte más baja como el que conocemos en la parte de arriba, y que en el mismo año 1999 se inscriben tanto esta ciudad del epiclásico prehispánica como esta otra ciudad del siglo XVI, como fortificaciones, dos fortificaciones en esa inscripción de ese mismo año. Esta otra cartela que está en uno de estos museos, aparece abajo el Fuerte San Miguel en un dibujo, y las baterías que están siempre al pie de estos baluartes, y se ve aquí en esta una descripción muy completa de toda la fundación de la ciudad desde 1540 hasta 1810, en que se celebró la independencia. Entonces, es una cartela histórica que alguien que pueda consultarlo allá con una pausa en la grabación la podrá leer con más atención. Es interesante también las descripciones que en los libros aparecen de estas grabados que se hacen en Europa, de los distintos ataques de los corsarios a la ciudad, las defensas que se tenían con algunas embarcaciones que había en el lugar, y la ciudad un poco idealizada en la parte del fondo, inclusive con montañas, que casi siempre el hecho histórico se dibujaba a veces ya en Europa, y los dibujantes pues lo recreaban con algo medio fantástico o exótico, y en lugares donde no hay estas montañas pues los ponían, y vegetaciones que no corresponden también se agregaban, y bueno, es una ilustración artística de un hecho histórico, pero que no necesariamente el emplazamiento corresponde. Quizás las embarcaciones sí, porque son embarcaciones de la época, pero es como una grabación fuera de lugar. En esta otra publicación se puede ver en la parte de abajo la forma en que representaban a Yucatán, que en algún tiempo se le llamó la isla de Yucatán. Probablemente la falta de cartografía, pensaban que en la parte más angosta, que resultó mucho más amplia, correspondía a una isla, y por mucho tiempo se le llamó la isla de Yucatán, pero posteriormente se supo que era una península. Y en la parte de arriba se ve un poco más cercano a lo que fue la realidad, las grandes playas, las montañas un poco más bajas y lejanas de la región ya más a tierra adentro, y las embarcaciones colocadas en la parte de los fondeaderos retiradas de la ciudad, porque el mar es muy bajo aquí, es decir, no se puede tener un muelle pegado al sitio. Las embarcaciones fondeaban en esta parte, y con embarcaciones menores se llegaba al muelle que existía en el lugar. Aquí se ve un poco una representación, aunque
la hacen un poco dramática, un barco aquí hundido, se ve el mástil, embarcaciones más pequeñas que son las que llegaban, otras de una vela que eran las que llegaban a la playa, y estos personajes que son ilustrados acercándose, se ve por ahí las torres con esos chapiteles de la catedral, y si vemos no había todavía muralla, es decir, está una ciudad idealizada un poco porque no corresponde exactamente a la ciudad, y se ven unas montañas que tampoco nunca existieron en este lugar, pero da una idea en Europa de lo que se narraba. Esta es una parte de la misma ilustración, cómo se ve la parte de las edificaciones, que también son edificaciones de 2 pisos. Las edificaciones en la ciudad fueron más bien bajas, hubo de 2 pisos, pero eran edificaciones más rústicas. Aquí se ve una ilustración eh, sugerida, porque nunca tuvo estos 2 torreones laterales, de lo que era la puerta de mar, en este grabado que se hizo para ilustrar ya esta parte de la ciudad con una cortina o muralla, la puerta de mar y un poblado que sobresale casi abajo de una montaña o ladera. Ahí se ve el muelle, es un muelle que en algunos planos aparece como una extensión. El mar sube y baja por las mareas y llega a la orilla de la muralla, y el nivel en el que se podía transitar es este, el del muelle, con embarcaciones de carga y descarga de mercancías, que son las que pueden acercarse a esta orilla. Es un muelle para descargas de embarcaciones menores. Aquí se ve un grabado hacia 1656 de los que hemos presentado, este de 1623, donde no se ve la muralla, se ven las embarcaciones un poco retiradas y se ve un poblado muy descubierto, probablemente nada más esta fortificación que fue la primera en San Román. Aquí se ve parte de la iglesia de San Román, del barrio, y en esta otra, hacia 1690, en la que ya aparece la cota de mar pegada en lo que es la cortina eh, que da a la puerta de mar. Ahí se ve el embarcadero. Y aquí es interesante comentar las ordenanzas de Felipe II. Él establece unas ordenanzas un poco tardías, ya muchas de las ciudades habían sido edificadas, y la ordenanza es más bien, más que ordenar, es para reorganizar lo que ya en muchos lugares se había construido y regular, casi como una ordenanza de regulación a posteriori en muchas ciudades. Pero una de las que sugerían estas ordenanzas es que en ciudades de costa la plaza esté al frente de la ciudad, no al centro de ella, que es en lo que sí cumple este asentamiento de Campeche y un poco el de Veracruz, en que la plaza se acota más hacia el frente de mar. Lo otro es que la traza reticular de 100 varas por 100 varas, que después se fraccionaba a 50 por 50, como es el caso que vemos aquí, apunte en diagonal hacia los vientos dominantes que están llegando acá de Barlovento, para romper la fuerza de ellos y que la ciudad no sea un chiflón de aire. Entonces, la traza se hace esquinada en relación a una protección del viento. Lo otro que podemos ver también, aunque ya con la muralla se protege esta consideración, es que las calles sean angostas en lugares cálidos. Y eso lo toman seguramente de la influencia musulmana, en la que en los lugares de temperaturas extremas, la sombra que un alineamiento de casas puede producir sobre la otra, el frente de la otra fachada, corresponde a tener calles. Es mucho mejor tener calles angostas que ellas mismas den sombra a la de enfrente, que calles muy anchas. Se recomienda en lugares fríos calles anchas para que los predios tengan mejor asoleamiento, pero en lugares cálidos, uno de los aspectos de su ordenanza es que sean angostas. Aquí vemos la plaza, los edificios de la aduana en este punto,
el eje de la calle principal, la de mar y de tierra, en este punto, los baluartes en cada uno de los costados, y junto a la plaza, la iglesia. También va a ser importante la ubicación del rastro. Siempre debe de estar afuera del pueblo, de la población o la villa, o en un costado donde los vientos lleven los malos olores, eh, eh, las fiebres de malaria que fueron muy frecuentes también por malos aires, como se les llamaba, y que estos salgan fuera y que no atraviesen con los vientos dominantes a toda la ciudad. De alguna manera son ordenanzas sanitarias. En este plano podemos verlo mucho mejor. Este es el eje de la ciudad, esta es la parte de mar. En la parte de arriba, la plaza principal que da al frente al mar, la iglesia, el cabildo, las aduanas que se colocaron posteriormente después, el mercado en este punto, y la puerta de mar junto al muelle, que es un eje que corre hasta la parte atravesando, transversal, atravesando lo que es la traza de la ciudad hasta la puerta de tierra. Son las dos puertas principales resguardadas, y dos puertas laterales, la de San Román que se abrió acá y la de San Francisco en el otro costado, que en algunos momentos se cerraban y se abrían. Esta es una vista de el mar pegado a lo que es la cortina. Ahí se ve una torreta de fortificación, y que muchas de ellas servían también como faros. Se ven las torres ya de la catedral terminada, y esta es una vista de una reconstrucción que se hizo. Es decir, la muralla fue retirada en toda la periferia de la ciudad, y quedó el trazo como una avenida de lo que fue el lugar donde estuvo esta puerta de mar. En este lugar se ven partes de esas cortinas que se reconstruyeron, esta y esta otra, y luego se ve esta puerta de mar con este garitón en la parte de arriba, el camino de ronda por dentro, que se ve entre salida del paño de los muros, porque esta puerta fue demolida. Entonces, esta que vemos actualmente es una reconstrucción que se hizo junto con la cortina o el muro, para dar un poco la idea del lugar en donde estuvo la puerta original. Aquí se ve el eje que atraviesa a la ciudad, la altura interior de las edificaciones, y esta reconstrucción que se hizo en base a planos antiguos, y algunos detalles que le agregaron, como es esta, probablemente esta la recuperaron, esta clave central del arco, en donde se ve una representación del mar, dos anclas, un galeón y las velas, eh, y que está en el eje de la puerta en la parte superior. Y luego acá se ven la reconstrucción también de este último tramo. Fue más reciente, en años más cercanos. Estas fueron reconstrucciones anteriores. Algunos muros se dejaron, aquí se ven algunos aplanados antiguos, pero fue una pena que esto se destruyó. Aquí se ve el listón que lleva la muralla, es esta cornisa que acá ya no se reconstruyó, y el camino de ronda que todas las murallas tenían, y que estaban proporcionadas al paso de dos personas en esta circulación, y al fondo se ve la puerta de mar, y todo esto que fue el terreno que se ganó al mar, que llegaba y golpeaba sobre la muralla. Desafortunadamente, la ciudad ha tenido edificaciones que rebasan las alturas, y se han construido estas edificaciones en años siglo XX, fuera de contexto y con gran altura. En general, el acceso a los baluartes no se hacía por escaleras, se hacía por rampas, para poder movilizar los cañones y las ruedas de estos, y el acceso del personal. Aquí se ve una vista de la protección que la puerta de tierra tenía que tener. Esta es la puerta de tierra, y estas es las aspilleras por donde se disparaba y donde se protegía. Había un foso en esta parte, y era para impedir, ya sea con esta edificación o lo que se llama rebellín, que es un acceso ondulado,
el acceso directo a la puerta, que era un lugar vulnerable. Aquí se ve un detalle en esta foto antigua de esta puerta de tierra con esta protección desde la cual se arrojaban piedras o se disparaba si se intentaba acercarse a ella. Y esta es una foto antigua también, y vean los muros, son muros muy anchos, alojan habitaciones, en este caso para los guardias, y en los demás tramos ya la cortina es mucho más delgada. Esta es una vista, una fotografía de hace 2 años. Aquí así se ve la restauración que le han dado al lugar, en la parte de tierra. Aquí se ve parte de este rebellín, el foso, las aspilleras y la edificación de esta puerta, que es la segunda puerta más importante posterior a la otra. Y muchos de los cañones de bronce que formaron parte de la defensa de la ciudad, muchos se encontraron en mar, otros tirados en los escombros. Por mucho tiempo se usaban como postes para la protección de las banquetas. Creo que se han recuperado muchos y se han restaurado, pero son cañones de gran valor y que tuvieron un uso en un momento dado. Ese es el pequeño museo de sitio en la puerta de mar, perdón, la puerta de tierra, que hace alusión a esta bandera pirata, un detalle de uno de estos cañones restaurados en buen estado de conservación y con un buen mantenimiento. Se ve los diseños que tenían estos cañones de gran valor, hechos en bronce, y aquí tenemos una serie de planos en los que podemos ver los levantamientos que se han hecho en croquis. Ustedes pueden ver los baluartes, el de San Carlos, el de la Soledad, el de Santiago, el de San Pedro, el de San Juan, la puerta de tierra, la puerta de mar, el baluarte de San Juan, perdón, el de la Rosa y finalmente el 7 es el baluarte de Santa Rosa, perdón. Y el eje principal, que es la plaza y la parte activa de la ciudad al frente. Vemos cómo las manzanas o los solares eran, eran mucho más grandes, quedaron solares de 50 por 50 varas y algunos más largos en la parte central, y en algunos planos se ve la ocupación más usada, que era cercano a este punto. Aquí se ven las casas principales, todas ellas aquí, y en esta zona se ven construcciones más sencillas y algunos lugares de cultivo dentro de la ciudad. Entonces la ciudad se fue poblando de la parte principal hacia el fondo, en donde no se llegó a ocupar en algún momento toda la zona protegida en el interior. Aquí se ve en una de las fortificaciones, San Miguel, las protecciones con fosos perimetrales, a veces con agua, simplemente secos, las escarpas para la protección. Y la arquitectura religiosa, aquí tenemos también la iglesia principal, ahora Catedral de la Concepción, la de San José, San Francisquito, la del Dulce Nombre de Jesús y la de San Juan de Dios. Son capillas que están en el interior y probablemente corresponden a los barrios interiores de la ciudad, en las que éstas tenían su propia capilla de barrio. Y esta vista reciente en la noche de la catedral, sus torres que destacan sobre las proporciones de construcciones de 2 pisos, la cúpula, y la planta de esta catedral, que es interesante, es una planta arquitectónica donde se ve el eje principal, las capillas laterales, los patios y los anexos de la misma, y luego la arquitectura civil. Las casas más importantes, como mencioné, están hacia adelante, las menos importantes, y esta parte que corresponde más bien
a solares, algunos de ellos. La casa del teniente del rey, que es las oficinas del INAH en Campeche, y es una de las edificaciones en 2 niveles más importantes. Por lo regular, la planta habitacional era la planta alta, era la planta real. Las plantas bajas, en muchos de los casos, sobre todo en construcciones más comerciales, eran los anexos y bodegas, eran las plantas húmedas, y la habitación era mucho más saludable en una planta alta, ventilada y asoleada, que en las partes bajas, que eran para las accesorias y para los comercios. Y esto es interesante, es una restauración que se hizo en el Museo de la Soledad, en donde se ven el tipo de madera rolliza que fue utilizada, madera labrada, y son maderas de la región, maderas de mucha calidad, muchas de ellas, y la forma en que se edificaron en un principio apoyándose sobre los arcos, sobre los muros, y luego las restauraciones que se hicieron al fallar estas, con estos refuerzos que se ven en los largueros principales. Y aquí vamos a tener todos los sistemas de baterías con estas series de ilustraciones, como son importantísimos, ya que son las protecciones a los baluartes altos y al perímetro de la ciudad en la zona de la costa y de la playa, que por lo regular tenían el asedio desde barcos con los cañones, y lo tenían por tierra en embarcaciones más pequeñas, y se tenía que retener ese asedio para que no llegaran hasta la ciudad. Aquí se ven estas plantas de estas baterías que están situadas a lo largo de toda la costa y cercanas a la ciudad de Campeche. Muchas de ellas desafortunadamente fueron demolidas. Aquí se ven algunos planos antiguos. Este es el plano del baluarte San Miguel, donde se ve el patio de armas. Se ven estas esquinas, que es la forma de diseñarlas para los impactos de balas de cañón, las formas circulares. Se eliminan las formas cuadradas, y este es lo que sería un rebellín, es un acceso curvo que permitía no entrar de manera directa a la puerta y poderla proteger de mejor manera. Aquí se ve un plano antiguo de esta levantado hacia 1802, en donde se ve el patio central, las habitaciones y funciones, la parte de las terrazas para la actividad, el rebellín completo, vean la forma, y luego la planta alta y las áreas de captación. Había áreas de captación de agua para un pozo y un aljibe en el propio lugar. Y esta es una imagen de una fotografía de un libro en donde se ve el perfil de este fuerte San Miguel. Aquí se ve el foso de agua, el puente levadizo para impedir un acceso directo. Y esta es una reciente, hace unos 2 años, estaba en restauración. Aquí se ve parte de esta esquina del foso y la elevación de este lugar. Aquí se ve el rebellín, el acceso quebrado. Esto impedía que se disparara de manera directa. Y otra de las baterías que estaban abajo de San Miguel o San José son estas, la de San Luis, y se ve ahí perfectamente toda la explicación de los espacios y los usos militares que tenían todas ellas. Esta es la batería de San José en una fotografía antigua, en la elevación de este pequeño cerro junto a la playa. Y esta es una fotografía reciente del mismo, donde el rebellín se ve perfectamente, parte de la fortificación, la puerta, esta garita en la parte de arriba, y el patio interior con el pozo de agua, a un aljibe en muchos de los casos, y la captación de agua en bajadas de agua pluvial hacia los patios y hacia este almacenamiento, y lo que serían las escaleras o rampas para mover las defensas. Este sitio aloja un museo muy importante relacionado a la arqueología subacuática. Y aquí se pueden ver, lo voy a mencionar muy rápido,
las rutas de navegación, tanto la de Galeón de Manila, aunque aquí ponen la de China, que es esta, y la de el viaje a Perú, que era el otro virreinato, y el paso en Panamá a Portobelo y luego a Cuba, y luego la concentración en Cuba para que con la Armada fueran hasta Cádiz y los viajes de regreso. Entonces aquí se ven todas las rutas de navegación que existieron, los productos con los que se comercializaba y que particularmente en Campeche fue el palo de tinte, la sal, la cera, las mieles, que eran utilizadas, pero sobre todo el palo de tinte sirvió para el comercio. Los ingleses lo explotaron por su cuenta para las grandes industrias textiles y la revolución industrial que se tiene en Inglaterra y los tintes que eran requeridos de la materia prima que en toda esta región de Sotavento se tenía y que no solamente se adquiría por comercio con España, sino que había el robo y saqueo directamente a los sitios. Aquí se ve esta imagen. Y luego algunas embarcaciones que en este museo se pueden apreciar de embarcaciones de distinto calado, de distinto tipo de velas, que son las que los ayudaban. Algunas sencillas que eran para la entrada por río o por costa, y que estas sirvieron en gran parte para el contrabando que se hacía, que casi nunca se pudo llegar a controlar. Otras embarcaciones, estas de vela, y una vista desde este sitio de San Miguel hacia la costa y el mar, y la zona llamada de Sotavento hacia el sur. Esta maqueta es muy ilustrativa, saqué varias imágenes. Aquí se ve la puerta de mar, aquí se ve el eje que hemos comentado, acá está la protección de la puerta de tierra, este otro baluarte que protege también la muralla y las cortinas, la edificación ya en una época finales del 18 seguramente, en que esta zona se ocupa totalmente, y vean la proporción de estos solares son más rectangulares y estos son más cuadrangulares, más de 50 por 50 varas, que son los que tenemos. Los templos, aquí se ven muchos de los que mencioné, la catedral y la plaza. En esta se ve el detalle del muelle, la puerta de tierra, perdón, la puerta de mar, la puerta de tierra al fondo, la plaza, la catedral y las fortificaciones, y luego las aduanas que en este lugar se establecieron. Y aquí se ve hacia el barrio de San Román, que estaba en este punto, que era la parte comercial, extramuros, y la puerta que se abrió y se cerró temporalmente, que era esta, hacia este punto, y en el otro extremo vamos a comentar la que iba a San Francisco. Aquí se ve esta otra puerta en el otro costado, es la que salía hacia Mérida y hacia San Francisco. Aquí se ve San Carlos, el baluarte de San Carlos, aquí se ve parte de esa puerta y la traza reticular de la ciudad con la gran muralla todavía sin retirar. Los astilleros en la parte cercana a San Román, donde se hizo todo este trabajo y donde se seguía haciendo todavía algunas reparaciones o construcciones de embarcaciones, y un plano actual de la ciudad donde se ve las avenidas que abrieron en lo que son todos estos baluartes, la ciudad intramuros y la ciudad extramuros, el barrio de San Román con el Cristo Negro y el camino a Mérida, el camino viejo, y la identificación de muchos de estos espacios. Y pasamos a otro sitio rápidamente, ya para estar terminando, que es la batería. Hubo una en la isla de Términos que se destruyó, no se conserva evidencia, pero la batería de Sisal fue importante porque gran parte del comercio empezó a salir de Mérida por esta puerta
por este lugar, por este muelle, este puerto, y aquí se ve un poblado muy sencillo, sus caminos y la importancia que ésta tenía para la defensa del camino. Esta es la planta de baja y alta de Sisal, donde después se construyó un faro hacia el siglo XIX. Esta edificación aún se conserva. Y este otro plano hacia 1722 resulta importante porque mucho del asedio se dio por tierra y de contrabando. Se introducían o se extraían productos, pero sobre todo se vendían productos fuera de control y los caminos que permitían llevarlo a las poblaciones eran vigilados tanto para el acceso de piratas con construcciones que eran muros en forma de L abiertos con aspilleras para disparar y que estaban colocados a lo largo de estos caminos junto con unas edificaciones que eran para una mensajería, es decir, había una especie de correo de avisar el avistamiento de algún contrabando o de algún ingreso, y entonces estaban estos muros atravesados en algunos de estos puntos a lo largo junto con este otro sistema de comunicación para avisar. Probablemente se hizo con campanas, había ciertos toques con las campanas en donde significaba un asedio o una presencia pirata, entonces era mucho más rápido llevarlo con sonido y mandar el mensaje a este punto y fortificar las trincheras, que era otro sistema de protección. Este fue un cuadrángulo en lo que fue la ciudadela de Mérida. Aquí vemos las escaleras en este dibujo, según Diego de Landa, y los usos que en la parte superior es donde actualmente está el mercado de Mérida, y en este otro se ve los baluartes que había en la parte, en esta elevación del sitio arqueológico, los templos y capillas, las edificaciones, el polvorín, la guardia, que fue el punto de protección en la ciudad. Aquí se ve mucho más claro la templo principal, otra capilla, su anexo, las edificaciones de los soldados, eh, guarniciones, etcétera, un patio de armas y la protección perimetral y la elevación sobre el lugar por el montículo, que esto había sido una gran pirámide maya. Pasamos ya para estar finalizando con Bacalar. Es un fuerte o baluarte con 4 puntas junto a la costa, a la costa de la laguna de Bacalar. Y este era el poblado, la capilla, la plaza principal. Parte de esta traza se conserva. Y aquí vemos en detalle la edificación. Tiene un foso perimetral, tiene esta arquitectura militar, tiene un patio pequeño en la parte interior y la barraca donde estaban los soldados. Eh, este es parte del museo, es uno de los mejores museos, a mí me parece que es un museo muy completo en su temática, su descripción, porque habla de muchas historias, no solamente de una, y está muy bien armado audiovisualmente y con los elementos. Tiene una maqueta que nos permite ver el conjunto de la fortificación de Bacalar. Aquí se ven los fosos y las puntas y la vista exterior de cómo está junto a la zona de la laguna de Bacalar, que es una laguna muy bonita, de muchos colores, y el poblado actual circundante. Aquí se ve los tonos de esta laguna, y principalmente esto controlaba el asedio y el robo de productos de madera y palo de tinte que los ingleses hacían a través del río Hondo y de la parte que corresponde a Belice. Tanto New River, el río Belice y sobre todo el río Hondo eran los puntos por los que se extraía las maderas preciosas de esta región en Belice, y el palo de tinte que era muy procurado por los ingleses, principalmente en este punto. Entonces,
hemos dejado unos minutos, unos 15 minutos para comentarios al respecto y pues ha sido un recorrido a vuelo de pájaro con estos diversos sitios que cubren toda esta región desde Campeche, o sea, después de Veracruz, Coatzacoalcos fue importante también, pero Campeche fue uno de los puertos más importantes donde estos tres productos, sal, palo de tinte y cera, eran muy buscados y donde la ciudad tuvo el mayor número de asedios piratas en distintos momentos, tuvo que fortificar y protegerla y, el comercio clandestino, que fue lo que rompió finalmente el control de la zona, siempre se dio a lo largo de las playas. Entonces, esta zona, que mucha de esta región, sobre todo Quintana Roo, era territorio, no había prácticamente población, el tramo a Campeche también estaba muy aislado, la población estaba más bien concentrada hacia Mérida, y ahí había una serie de redes de caminos que tanto con la laguna de Términos, donde sacan a los piratas, y Sisal, las trincheras y Bacalar, se intentaba proteger el territorio, pero nunca se pudo hacer. El comercio siempre fue parte de un comercio clandestino, el contrabando, y fue lo que rompió en gran parte y desarrolló a estas potencias en su desarrollo industrial, principalmente Inglaterra, Francia y Holanda. Muy bien, dejamos a comentarios que pudieran hacer el público a la Sí, a ver, ya presentación. vamos directamente con Robert Jackson. Hola, muy interesante como siempre y varios comentarios sobre todo. Primero, y como comenté hace varias semanas, hay que tener cuidado con el término corsario, porque muchos de los tiempos cuando había actividad de lo que la corona española decía que era piratería, que era pura propaganda, eran tiempos de guerra entre los holandeses, los ingleses, los franceses. Todo el mar Caribe era una zona de guerra. Entonces, en la propaganda española decía que era piratería, pero eran actividades de guerra. Ahora, dos puntos. Uno sobre Campeche y el convento de San Francisco. Hay fotos más antiguas y descripciones que dice que hubo un brazo del mar hacia un lado del convento de San Francisco. Y en el tiempo de Antonio Ciudad Real, que era en el año 1580, las fuerzas o digamos, las fuerzas del impacto del mar, las olas sobre los edificios, estaba tanto que tenían que abandonar por un tiempo el conjunto y trasladarse al San Francisco, que está dentro de Campeche, mientras que hacían reparaciones al conjunto de San Francisco. Ahora sobre la ciudadela en Mérida. Sí fue construido sobre este cuello, este pirámide, pero fueron los franciscanos en el siglo XVI que mandaron demoler mayor parte de la pirámide para formar la base para la construcción de su doctrina de San Francisco. Y fue hasta años después, como 1780, que la corona decidió que iban a construir ahí una fortaleza, la ciudadela, y incorporaron al convento franciscano adentro de la fortificación, que es el único caso que creo que ocurrió esto en América Latina, de tomar un conjunto conventual e incorporarlo en una fortaleza. Y todo esto fue demolido para hacer espacio para el mercado que existe hoy en día. Esos son los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Robert. Tenemos saludos de Manuel Ruz desde Acapulco. Dana Millán, efectivamente Campeche es un lugar lleno de historia. Dan muchas ganas de viajar viendo su programa. Monse Peralta, wow, no sabía todo eso de Campeche. Elsa Torfer, buenas tardes. Eugene Arte Latino, saludos desde Eugene. Vanessa Cortés, qué interesante información. Otra vez Eugene Arte Latino. Doctor Juan Antonio Siller, ¿en qué año tomó las fotografías? Y Fernando Gama, buenas tardes a todos. Sí, las fotografías las tomé hace 2 años, las que se ven con mucho colorido. Los otros son de varios libros
en donde vienen los planos, mapas o fotos antiguas. Hay muchas más, es decir, no tuve el tiempo de buscar en archivos algunas otras, como las que menciona Robert, que seguramente esa primera construcción de franciscana se dice que era de bajareque y techo de palma, y que después seguramente ya con mampostería se estableció más formal, pero el hecho de los vientos, yo lo mencionaba, los vientos pueden llegar de barlovento muy fuertes, los huracanes pueden entrar también, y aunque no es una zona sísmica, los vientos quizás es el factor de mayor incidencia. Y de ahí que la traza de la ciudad está rompiendo los vientos. Si se fijan, el viento entra, se rompe con la distribución de esa traza reticular, que esa era la idea de que los vientos no atravesaran como corredor en las calles, sino que la propia ciudad fuera una barrera para romperlos. La muralla quizás ayudó a completar esa ruptura, aunque cambió el clima de la ciudad. Seguramente la ciudad se volvió menos ventilada, y quizás los segundos pisos que yo mencionaba, que eran las plantas reales, eran las que sí tenían esa cualidad de que el viento por arriba de la muralla pasaba, y el calor y la humedad de las plantas bajas era más bien para bodegas y otros. Y sí, lo que comenta Robert, me sorprendió la dimensión de la capilla franciscana y de los anexos, porque tanto el templo es muy grande y los anexos, había otros anexos religiosos ahí, son otras capillas, son dos capillas. La dimensión en un conjunto fortificado resulta fuera de lugar, pero lo que él comenta de que el sitio fue establecido primeramente sobre esa demolición del montículo o del gran basamento prehispánico, y es un caso único, como él lo señala, de un lugar que es reconvertido de Tierra Santa, que eran las tierras que le daban a la iglesia, en fortificación. No conozco ningún otro caso en donde esto haya sucedido. Y una pena que se perdió tanto la parte arqueológica como la parte histórica, y se construyó ahí el mercado que actualmente vemos en el lugar. Lo que para mí resultó interesante era el sistema de trincheras, estas trincheras que yo desconocí, que en un artículo de los cuadernos de arquitectura virreinal editados por Juan Benito Artigas, salen dos artículos, uno sobre jesuitas, que por ahí lo tengo también interesante, pero el de las trincheras resultó interesante encontrar que arqueológicamente en prospecciones realizadas habían encontrado que a lo largo de esos caminos había estas barreras de mampostería en seco, a veces con mezcla, pero con aspilleras, que ayudaban al resguardo del camino, y aparecen en el plano tanto estas trincheras, como, no son trincheras enterradas, son muros de trincheras con aspilleras. Existen pequeños espacios de mensajería. Yo pienso que la mensajería es con campana, y así como en las fortificaciones existía el sistema de campanas para el avistamiento, se hacía rápidamente, sería el telégrafo del momento. El toque de la campana no solamente era para servicios religiosos, era para servicios militares, y en muchas fortalezas las campanas era la manera de comunicarse. Cualquier avistamiento en la costa lo avisaban en estas edificaciones a la ciudad, y la alerta era muy fuerte. Y seguramente estas construcciones de mensajería o de mensajes lo tuvieron a través de una comunicación muy rápida. Entonces, hemos descubierto en este ejercicio de las fortificaciones, pero además estas fortificaciones siempre fueron obsoletas a destiempo, y como bien señala Robert, el problema no era la piratería, los filibusteros o los corsarios, el problema era el contrabando. Y era una guerra la que se tenía con Francia, Inglaterra, España, había ciertas alianzas, ciertos pactos, y los piratas podían pasar al robo, a la protección. Entonces, fueron como usados de muchas maneras en distintos momentos, pero toda la zona del Gran Caribe fue una zona de conflicto permanente y del acecho al robo
de los productos, las mercancías, de la plata. No era solamente oro y plata, se robaba los barcos de esclavos que tenía Francia y Portugal, eran robados y era una mercancía, o sea, el comercio de esclavos era una mercancía muy jugosa para el Caribe y para la región de Estados Unidos también. Bien. Bueno, Sí, no Gerardo sé si alguien Arturo. más quiere. sí, quiero comentar un poco más. Adelante, Robert. Sí, gracias. Dos cosas. El más curioso el caso de Mérida, porque la doctrina del convento en Mérida era el convento principal de todos los franciscanos en toda la zona, en todo Yucatán, incluyendo Campeche y lo que es Quintana Roo y todo. Sí había piratas como Barba Negra, pero en ese tiempo de guerra, y eso es un término inglés de los ingleses, el gobierno aprovechó también de los corsarios y el gobierno de Inglaterra, por ejemplo, emitió algo que se llama una carta de Mark. Y eso fue una licencia para un corsario atacar a los enemigos en el nombre del gobierno, que era muy conveniente. Y después de que terminó la guerra, la gente como Barba Negra y había otros piratas volvieron a sus actividades normales, que era la piratería. Entonces, este era un elemento. Y existía también un concepto que se llamaba más allá de la línea. Quiere decir que en todas esas guerras en Europa, los poderes concluyeron el conflicto con tratados de paz, pero había un entendimiento de que más allá de la línea, o que es en el Mar Caribe, estos tratados no simplemente aplicaban, seguían el conflicto, la piratería, las actividades de los corsarios que tenían las cartas de mar como si nada. Entonces, esta era otra parte muy importante. En el Mar Caribe, esta era otra parte del mundo donde todos los tratados y las reglas y las normas no se aplicó. Muy bien. Sí. Gerardo Arturo Ramírez Hernández, buenas tardes. De mi primera visita a la ciudad de Campeche en 1992 y la última que he tenido la oportunidad de hacer hacia el año 2000, noto que el cambio en ella ha sido notable. Preciosa ciudad. Eugene, Arte Latino, excelente, muy interesante presentación. Gracias, doctor Juan Antonio Siller Camacho. Manuel Ruz, felicidades al maestro Arturo Aguirre, gracias, y al doctor Juan Antonio Siller. Excelente presentación sobre la aplicación de las leyes de Indias en cuestiones de defensa del territorio, emplazamientos y sistema defensivo. A propósito de esto, habría que destacar la importancia del almacén de pólvora o Casamta, ubicación y sistema constructiva. Los almacenes de pólvora de Campeche, Yucatán y Acapulco son contemporáneos. Y la maestra Belén Oviedo, gracias al doctor Siller por su compromiso y mantener vivo este espacio de conocimiento. ¿Qué bibliografía podría recomendarnos para el tema de la sal y el palo del tinte? Y conoce si se ha trabajado, además de la investigación, en el rescate o reuso del patrimonio industrial de la zona. ¿Queda algo de esta época? Sí, yo recomendaría, a ver si se ve, este es un buen libro, recopilando parte de patrimonio cultural. Este es un libro que publicó el INAH, que también tiene algunas referencias importantes. Eh, Estos son los que acabo de adquirir, me llegaron en una cajita. Este es el trabajo de Antonio García Llon, Cuentos excelente bucaneros. conferencia. Vientos Bucaneros, Vientos que habla un bucaneros. poco de lo que dice Robert, y que comenta Robert. Aquí vienen los cuadros, las cantidades y cómo fueron cambiando esas patentes de corso por las alianzas que Inglaterra y España tuvieron en distintos momentos. Y bueno, los que acabo de adquirir es este, que estoy ansioso ahora en Semana Santa, me voy a dedicar a leerlo, que es El mar de los deseos, el Caribe afroandaluz, historia y contrapunto, que habla del patrimonio inmaterial en la zona. Eso es, me parece único porque lo que mencioné hoy es el patrimonio tangible, pero todo el patrimonio inmaterial, música, cantos, costumbres, etcétera, del Gran Caribe, por eso el Golfo es Gran Caribe culturalmente, viene en este libro, al igual que el de Fandango, que no lo he podido adquirir, y creo que este es como el tratado también más importante. Ya los hojeé y este es el primero que voy a leer, son casi 1000 páginas, que se llama Tierra adentro, mar en fuera,
el puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento 1519 a 1821. Y están publicados estos dos por Fondo de Cultura Económica en 2017 y 2019, son muy recientes. Y este otro, que no tiene que ver con esto, pero es una gavilla de apaches de la región de Veracruz, que iban a ser deportados a Cuba y se escapan y terminan por todo el altiplano huyendo como grupo organizado y finalmente desaparecen por la región de Querétaro y se llama Misericordia y está publicado por Fondo de Cultura Económica, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España, pero particularmente escapan de la región ahí de Jalapa, de Veracruz. Este lo voy a tener que leer al final porque tiene que ver con otro tema, aunque tiene que ver con Veracruz, pero me rompe un poco la secuencia, pero tengo por lo menos para 2 semanas para seguir estudiando sobre el tema y yo creo que hay trabajos muy recientes importantes y sobre todo que nos hace entender que las fortificaciones fue el esqueleto del sistema, pero el era el movimiento del capitalismo comercial, mercantil y financiero que las grandes potencias tuvieron y el desarrollo de la industria, los textiles. Y me parece que un punto importante es el palo de tinte de Campeche. Fue tan importante porque se insertaba inmediatamente al desarrollo de la revolución industrial inglesa para teñir los textiles. Y este era el producto más peleado porque se insertaba en un tinte que se requería para la industria mundial que ellos estaban teniendo del algodón que traían de otras regiones. Entonces, el palo de tinte de esta región fue fundamental en el comercio, el contrabando y la incursión de objetos. Y mencionando algo en relación al lugar estratégico que descubrí hace poco viendo los mapas, a veces los mapas hay que interpretarlos, es Jamaica, es el eje del Caribe. Es decir, si por un lado tenemos a Cuba, la Española, Haití, y luego todo el archipiélago, pero el que está al centro y parte el pastel es Jamaica y era el control inglés. Es decir, los ingleses esa guerra, comercio, lo controlaban desde el eje, desde el nodo, desde el centro del Caribe y la posición estratégica de Jamaica fue fundamental. La otra de los piratas fue Nassau, toda la barricada, el archipiélago de las Bahamas y el punto más lejano de donde podían tener conflictos, que era Nassau, que es donde se establecen, y el control y el comercio hacia Estados Unidos, de esclavos robados o de otras mercancías. Y la otra guarida de estos grupos, filibusteros, bucaneros, corsarios, etcétera, que a veces compartían los espacios y a veces no, porque tenían funciones diferentes y eran de nacionalidades diferentes, fue la isla de Tortuga. Si vemos la isla de Tortuga al norte de Haití, está justo en el canal por el que se tenía que pasar, es decir, los grupos que asaltaban o acechaban estaban en puntos donde no se salía a mar abierto, es decir, no se podía salir a mar abierto porque en esa zona del Caribe se tenían por los arrecifes, eran barreras naturales, se tenía que pasar por ciertos puntos y la ubicación de estos grupos estaban en esos lugares donde se tenía que pasar, no había que salir a buscarlo. Cuando entraban o salían, ahí eran acechados, porque si vemos la carta de navegación, no, eran lugares muy estrechos al norte de Cuba, librando los arrecifes de las Bahamas y trataron de salir ya a mar abierto, pero en ese punto era el punto donde se tenía todo el control desde estos establecimientos, donde estos grupos que tenían distintas funciones, no era solamente el robo, era el contrabando, era la operación militar a veces para proteger barcos y a veces para robar o a veces para hacer ambas cosas. Entonces, la gran acción estaba en mar, no estaba en tierra. En tierra lo único que se tenía que hacer era introducir el contrabando, que era el gran negocio.
y pues no acababan tampoco con las poblaciones porque eran los que consumían los productos. Atacaban una gran ciudad porque había ahí cierto, como Campeche, resguardo y era el punto de donde salían a la protección de caminos, pero todas estas poblaciones consumían productos de contrabando, ilícito, como ahora. O sea, el contrabando ha sido históricamente parte de una compra en la que se hace de manera diferente, ¿no? Muy bien. Gerardo Arturo Ramírez Hernández, saludos a Juan Antonio, maestro Arturo Aguirre y al equipo de Radio Primavera. Y Oscar Antonio, el maestro Oscar Antonio, felicitaciones desde Guatemala. Son las que tenemos. Y si no hay alguna otra pregunta. Voy a hacer otro comentario si puedo. Adelante. Bueno, el tortuga era muy importante y ahí el término que usaban para los piratas era buccaneers. Y era como un grupo de gente de diferentes países que nomás se juntaban en la Tortuga y las otras islas de esta zona y cazaban ganado silvestre y les secaba la carne. Y el término en francés es boucan, que es carne seca. Y de ahí surgió el término buccaneer. Jamaica es muy importante y hasta fines del siglo XVII era como la cuna del pecado en el Mar Caribe. Y la ciudad más notoria era Port Royal, porque ahí estaban todo este grupo de gente. Esta gente que se trabajaba en diferentes cosas. Y después la ciudad fue destrozada por un terremoto muy desastroso y ha sido el sujeto de investigaciones arqueológicas y subacuáticas porque en gran parte de la ciudad se cayó dentro del mar. Pues, todas estas son las Bahamas, Tortuga, Jamaica, muy importante en esta guerra más allá de la línea. Pues muy interesante, Juan Antonio, y como siempre. Muy bien, doctor. ¿Algo más que agregar? Me parece que se congeló la imagen el internet del doctor Siller, pero bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos sigan siguiendo, sigan estando con nosotros, porque pues hacemos un esfuerzo importante, esfuerzo técnico, en ocasiones como ahora, a veces el internet, nos mencionamos la semana pasada que ha estado fallando incluso a nivel nacional, pero bueno, nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para llevar a ustedes una alternativa de conocer más acerca del patrimonio cultural compartido y nos saludamos la próxima emisión, el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.